Entonces, claro, hay ciertas cosas que sí que considero que son objetivas, porque cuando te vienen no sé cuántos candidatos diciendo lo mismo de una cosa, ¿sabes? De una problemática que hay en un guión, es que la hay. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Film Market Talks. Yo soy Ana Arza, el equipo de comunicación de Film Market Hub, y hoy estoy con mi compañera Elena, jefa de curaduría de proyectos del mercado. Hola Elena, ¿cómo estás? Hola a todos, muy bien. Aquí estoy encantada de hacer este Film Market Talks. El podcast, volvimos nosotras al podcast y me encanta porque va a ser un podcast súper relajado. Nos van a escuchar hablar solo a nosotras dos porque queremos venir a hablar algo que creo que a las dos nos apasiona mucho, que es los guiones excelentes. No sé si antes lo hicimos en algún podcast, pero me encantaría que puedas contar un poco a la gente, Elena, de dónde venís, porque tenés un background súper interesante a nivel de formación y de análisis de guiones y todo esto, que me parece interesante arrancar por ahí para luego ir a todas las preguntas. Y nada, eso sí puedes contarnos un poquito eso sobre tu experiencia. Vale, bueno, yo básicamente estudié audiovisual, cine y televisión en Barcelona. Una vez acabé la carrera, pues lo típico, acabas la carrera y empiezas a trabajar de lo que se pueda trabajar en esta industria, ¿no? Sí, es como muy todos. complicado, exacto. Es muy complicado acabar la carrera y que te contraten en un sitio más en España, o sea, es muy y difícil. sobre todo para lo que estudiaste. Exacto. Vídeos corporativos se hacen un montón. Eso es, publicidad, todo lo que hay para comer. Exacto. Entonces, bueno, pues llegó un punto en el que decidí irme a Los Ángeles, empecé a estudiar en USL Extension, un certificado de producción que duraba un año y luego te daban la oportunidad, si encontrabas trabajo por tu cuenta, eso sí, de trabajar durante un año también ahí en Los Ángeles. Entonces, bueno, pues acabé el certificado y me puse a trabajar y trabajé de hecho como coordinadora en un concurso de guiones muy famoso, Blue Cat Screenplay Competition, que es muy famoso a nivel internacional. Para el que no lo conozca, que lo busque porque es muy, muy guay ese concurso. Es competencia, pero son muy buenos. Todos igual, toda competencia igual son amigos. Da igual. Sí. No, yo a Blue Cat les tengo mucho cariño personalmente. Entonces, bueno, pues aparte el fundador y mi jefe es guionista, es un guionista. Y entonces, bueno, ahí empecé un poco a indicar lo que era más el camino de desarrollo, luego empecé a saber lo que eran los concursos de guiones, porque es algo que aquí aún nos falta un largo camino, bueno, ya se empiezan a hacer cosas y tal, pero yo antes, desde luego, hace 4 años o 5, no estaba familiarizada con los concursos de guiones. No, algo que nació en Estados Unidos, de hecho. Exacto, sí, y aún cuesta que cale el concepto de lo que es un concurso de guión, ¿no? Y bueno, y entonces luego me vine aquí y empecé a trabajar en Film Market Hub como jefa de curación de proyectos. Entonces, básicamente lo que yo hago en Film Market Hub es pues analizar los proyectos que entran en nuestro mercado de forma diaria. Y bueno, y un poco pues aconsejar cuáles son los mejores, cuáles no. Y aparte de todo esto, pues como tenemos los 4 concursos que hacemos de forma anual en Film Market Hub, pues yo también me encargo de la coordinación. Genial. Y por curiosidad, porque a mí me encanta imaginarme, ¿no? Los Ángeles, la ciudad, ¿no? De los sueños, de toda esa gente muy hippie, muy cine, muy así. ¿Qué es lo que notaste ahí trabajando con ellos a nivel de guión, de guionistas, de proyectos que llegaban a ese concurso en general? ¿Cómo viste el nivel del guionista americano, no? Están mucho más preparados, pero están mucho más preparados porque tienen mucha más información disponible. Más competencia, ¿no? Sí, más competencia. Eso sí, tú llegas a Los Ángeles y aquí que tú dices, no, yo he estudiado audiovisual, cada vez menos, gracias a Dios, pero yo era el bicho raro, en plan, era como, ¿y qué haces? ¿Eres guionista? Y yo, no soy guionista, a ver cómo te lo explico, ¿sabes? Hago de todo un poco, exacto, la verdad. Exacto, no soy guionista, analizo guiones, tal, entonces la gente aquí le gusta, pero es que ahí enseguida dices, no, pues yo hago esto y lo conocen. E incluso hay veces que bueno, pues te da más información que tú no conocías, ¿no? Están más especializados, ¿no? En algo Están mucho como más muy... especializados, sí. O sea, y saben que, por ejemplo, esto, pues que de guión
no es solo el trabajo del guionista, ¿no? Pues que hay un equipo detrás, hay una serie de jerarquías y que no solo por estudiar guión vas a ser solo guionista, no tienes por qué saber escribir un guión para dedicarte al desarrollo, por decirlo de alguna forma. Claro, total. Sí. Bueno, entonces, ahora sabiendo un poco el background tuyo y la experiencia que tenés, primera pregunta, ¿qué es o cómo es un buen guión? Un buen guión. O sea, exacto, estamos hablando de un buen guión, que no es lo mismo que un guión excelente. O sea, para mí, la definición de un buen guión es ese guión que todos los aspectos claves del mismo son equilibrados. Es decir, que más o menos se mantienen y son consistentes, que hay pues un trabajo, aunque no sea excelente, pero que sí que es un guión bien escrito, pues que en estructura, personajes, premisa, género, etc., pues se mantiene, es sólido, funciona y bueno, y puede interesar a las productoras o lo que sea. Para mí eso es un buen guión, que no es lo mismo que un guión excelente. Entonces, genial. Para mí es eso, es buscar el equilibrio y el balance y que todos sus elementos más o menos se sostengan. Ya. ¿Y cómo se analiza un guión? El sistema que utilizamos en Film Market es el que utilizan nuestros analistas. Es básicamente, tú lees el guión, algunos toman notas, tal, o sea, para luego acordarse. Sobre todo es diferente si recibes un script score, o sea, si alguien ha contratado un script score o un script score and feedback, porque el script score and feedback incluye, aparte del cuadro de evaluación, que es lo que incluye el script score, 3 páginas de comentarios. Entonces, por ahí, si es un script score y feedback, sí que las notas son bastante esenciales para luego acordarte de redactarlo bien, ¿no? Y entonces, lo que se hace, básicamente, es te lees el guión, tomas tus notas o lo que sea, y lo que se recomienda es de ir desde el aspecto más general y más problemático de un guión al detalle. Vale. Es decir, vas de lo general al detalle y entonces sigues la estructura del cuadro de evaluación. Es decir, el cuadro de evaluación tiene ciertos elementos, ¿no? Nosotros evaluamos en de pobre a excelente, pues algunos elementos como pueden ser la premisa, que básicamente es de qué va la serie, qué es lo que el guionista, la voz detrás quiere explicar. La estructura, bueno, todo el mundo sabe la estructura, primer acto, segundo acto, tercer acto, clímax, punto de giro, etc. Cómo se maneja eso. Las expectativas de género, que puede parecer una tontería, pero no lo es, porque muchas veces nos encontramos, más de las que alguien pueda pensar desde un principio, nos encontramos guiones que se piensan que es de un género y cuando te lees el guión no lo es. O sea, que lo marca como terror, drama, y tú te lo lees y dices, o sea, vale, sí, salen zombies, pero no necesitas zombies, esto es drama, o sea, podría ser, ¿sabes? Sí, qué fuerte. Luego también al revés, en thrillers que no son thrillers porque no hay escenas de tensión, o sea, hay varias de estas cosas. Entonces puede ser que el guionista lo tenga muy claro o su percepción sea de no, este es un proyecto de tal. Y sobre todo también puede pasar mucho con las series, ¿no? Que el piloto igual es algo que el guionista en su cabeza tiene de, bueno, pues en el segundo o tercer episodio, claro, ahí ya empiezan a salir elementos más fantásticos ya, pero es que desde el primero tú ya tienes que dejar plantear el mundo, ¿no? Claro. Exacto, el género que es, porque si no tienes al lector / espectador mareado, que no sabe muy bien qué está viendo. Luego están los diálogos, ¿no? Pues los diálogos, como siempre, los personajes, la evolución de los personajes, sus arcos de transformación, etcétera, tanto protagonistas como secundarios. Luego hay un apartado que metemos como primeras 20 páginas, porque este elemento básicamente está porque muchas veces se dice eso, ¿no? De que las primeras páginas es lo que determina si una persona sigue leyendo tu guión o no. Entonces, lo metimos para que... Exacto. Eso es muy interesante, ¿eh? Exacto, porque si no, creemos que es un elemento que puede ser muy útil a la hora de si el guionista quiere mover su proyecto, pues si tienes unas páginas que son pobres o débiles y las puedes mejorar, mejor, porque es lo primero que engancha. Y muchas productoras reciben muchos proyectos, entonces si las primeras páginas no lo enganchas, chao. Sí, bueno, y hay varios fondos, convocatorias que también te piden solo 20 primeras páginas, ¿eh?
Exacto, sí, O es sea por que me eso, parece porque muy es eso mismo. interesante esta aclaración en plan, 20 primeras páginas. Venga, sorpréndenos. No, y Hazlo hay bien. veces que son incluso menos, 10 páginas, o Ya, sea, 20 páginas poniéndonos benévolos, yo diría. ya. En 10 páginas ya puedes ver más o Ver. menos hacia dónde tira el guión. Bueno, y luego tenemos también lo del título, que bueno, el título puede ser mejor o peor, igual es la cosa que menos importancia tiene, que también la tiene, pero de Ujú. todos los elementos es la que menos repercute en la nota final, ¿no? Sí, Igual. sí. Luego también Uf, qué tenemos, difícil, ¿eh? sí, Título. es que No lo había son pensado, ¿eh? el título, ojo, porque el título es la carta de presentación también, o sea, al final tú Claro, lo sí, sí. recibes, que bueno, a mí he de decir que yo pequé un poco de lista Ajá. cuando salió la de, ay, ahora no me acuerdo, la de Netflix, el juego del no, el juego del calamar. El juego del calamar, sí, sí. Claro, en español, a ver, que El en juego del inglés es calamar. otro, claro, Sí, en Squid Game inglés es suena hasta bien, mola. sonoro, Sí, exacto, sí. mona, pero yo vi el juego del calamar y Calamar. dije, venga, ¿sabes? Vaya Sí. títulos se han marcado como mi maestro el pulpo, ¿no? Pues Mi maestro el atractivo pulpo. no es. Que es un peliculón, ¿eh? Para el que Sí, no sí, lo sí. vio. Buah, cierto, es que tenés razón. A ver, nunca lo había pensado, pero el título es tan importante y es tan difícil. O sea, a veces te sale como súper rápido Exacto. y hay veces que el título te podés estar horas. Y por favor, porque ya me pasó de leer guiones de títulos de películas que ya existen, no lo hagan. Investiguen. Sí, sí, Por y de favor. leer guiones de cosas que ya existen. Esto también suele pasar mucho. O sea, ¿Es en serio? sí, que esto es una cosa que Eso no sorprende sé. bastante, porque, o sea, Ay, tú te qué lees fuerte. un guión y que claro, que en realidad la industria va como va. O sea, tú Sí, podrías sí. tener la idea de, yo qué sé, pues estábamos hablando del juego de calamar, ¿no? Pues podrías tener esta idea o lo que sea. Mm, Pero una vez se hace, y si se hace recientemente, ya está. no, claro, o sea, Sí. o la guardas en un cajón y lo modificas de alguna forma que estés ofreciendo algo diferente, Mm, mm, pues que nadie te lo va a producir porque ya está hecho y es que encima ha tenido éxito, ya está hecho. ¿Qué me sí. vas a explicar nuevo y que pueda competir contra esto que lo haya visto la gente ya? Sí, totalmente. Uf, Entonces hay que conocer también, mucho la industria. exacto, es Mm, muy importante tanto para guionistas como analistas ujú. conocer y estar al día de qué es lo que se produce. Sí, una cosa que estuve viendo hoy, entrevistas que hicimos a agentes que son de UK, en realidad, para la gente que habla en inglés o que le interesa, vayan a ver nuestros videos en inglés también, son muy interesantes. Bueno, y este agente es ay, no quiero decir más mal su apellido, pero bueno, es Nish su nombre. Él decía, y es muy difícil quizás saber lo que es, para un guionista, saber Ujú. lo que ahora se está haciendo y ahora lo que Exacto. se está buscando. Pero una buena referencia siempre, y es más fácil de visualizar, además de ver películas, series en plataformas, tal, son las novelas. Leer novelas y ver qué novelas la están rompiendo, de qué género son, de qué hablan, porque muchas veces sí sigue esa tendencia también en el audiovisual y muchas veces también se compran Sí, esas novelas para totalmente. adaptación. De hecho, ahora estamos viendo un montón de Exacto. adaptaciones en Netflix y en tal. Entonces, él recomendaba, lean guiones, vean películas, pero también lean novelas y sobre todo novelas que sean trending ahora porque ahí van a ver también una tendencia que es interesante analizar y que bueno, un escritor es un escritor que también si te quieres poner a escribir novelas, pues guay, o adaptar algo está bien. O Sí, sea, sí. que bueno, No, que me porque es que parece... es verdad, o sea, yo no lo había pensado y aparte últimamente es eso, que hay mucha tendencia de los editores muchas veces, o sea, hay una figura específica Ujú, para leerse libros que puedan ser ser adaptados. adaptados al cine y a estos también se les piden que estén al día de, Y evidentemente, que muchísimas casas editoras ahora están abriendo sus estudios sí, y sí, sus sí, productoras, o sea, y ya están adaptando sus propios libros porque están viendo y diciendo, el oye, mercado. Sí. que por ejemplo los de Wattpad y tal, o sea, hay gente que tiene además un montón de dinero y claro, al tener ya sobre papel resultados, o sea, decir, a ver, este libro funcionó y ya tiene una base de fans, pues cuando hagamos la serie o la película, esto va a explotar porque ya tiene no sé cuántas miles de personas que se leyeron el libro. O sea que Exacto. al final es un buen camino, ¿no? Para un guionista de ver eso, adaptaciones o escribir, más allá de guiones, escribir también otras cosas. Por ejemplo, lo que son audiolibros, los audiolibros están, o audioseries. Qué bueno que nosotros hicimos una convocatoria para audioseries muy interesante
Y yo tengo amigos que dirigen y que escriben para esto, y hay audioseries que ahora se están adaptando a series. Pero bueno, no estamos desviando del tema. Volvemos a los guiones excelentes. Ya nos contaste cómo se analizan los guiones. Ahora te quiero hacer otra pregunta que en general nos suelen hacer mucho a nosotros. ¿Crees que el trabajo de análisis es objetivo o subjetivo? Me encanta esta pregunta porque aparte es precisamente lo que con mis amigos o con la gente que me dice ¿a qué te dedicas? Me dicen, ¿no? De palo, pero eso no es muy subjetivo. Sí. Y en realidad, o sea, no les faltan razones. Es decir, tiene una parte subjetiva que igual diría que va más vinculado al analista, a su background, a sus vivencias personales, a su biblioteca de referencias o lo que sea, que esa es una parte completamente subjetiva porque al final somos personas, no somos robots, no tenemos la ciencia cierta ni nada de esto. Y hay una parte que yo sí que considero que es objetiva. Por ejemplo, cuando nosotros contratamos a analistas, normalmente, evidentemente, pasan por un proceso de selección y se envía un guión a analizar, ¿no? Como prueba. Entonces, este guión nosotros ya lo tenemos analizado, mirado con lupa, etc. Ya. Y entonces lo comparamos con nuestras notas. Entonces, claro, hay ciertas cosas que sí que considero que son objetivas, porque cuando te vienen no sé cuántos candidatos diciendo lo mismo de una cosa, ¿sabes? De una problemática que hay en un guión, es que la hay. Claro. O sea, esa parte es como, hay una cierta parte, o sea, ciertos errores, ciertas opiniones que sí que deben de ser valoradas, porque sí que hay, es como, al final es como los Oscars, ¿no? O ver una película, ver una película y comentarla con amigos tuyos o con gente de la industria, es muy diferente. Sí. Pero muy diferente, Total. exacto, porque tus amigos igual no van a valorar ciertos aspectos que gente de la industria que trabaja en este mundo conoce y sabe qué es lo que está bien hecho, mal hecho. Pero sí que tenés razón de que si falla algo en la película, tus amigos también se van a dar cuenta. Sí. Y ahí está la parte objetiva. Sí. Sí, porque te van a decir, ay, es que la verdad que el final no me... Tal, es claro, porque no estaba bien cerrado el guión, por ejemplo. O sea, que ya son cosas muy objetivas, que no tienen que ver con me gustó o no me gustó la película al final. Exacto, y al revés, ya no con los fallos, en plan, al revés, cuando una película es buena. Me pasó mucho con Nomadland. Una película que yo veía, a mí, ¿qué quieres que te diga? Yo no empatizaba, pero porque yo considero a Goldes, digo, ¿por qué tuvo tanto éxito Nomadland? No lo acabo de entender, o sea, puedo ver ciertas cosas que están muy bien hechas, pero como hay para mí una barrera cultural que yo nunca podré llegar a entender, porque el tema, o sea, aunque la temática es universal, porque sí es verdad que es una temática bastante universal, el contexto, yo no me siento tan identificada con este contexto, con lo cual hay algo que no acabo de pillar o que no acabo de entender, pero está claro que es una cosa mía, ¿ves? Así como te digo, de palo, no es que haya algún fallo en la película, no, pero yo sé que esta parte que no logro entender es completamente subjetiva. Sí, total. O sea, que es algo que yo pero no acabo eso de de todas formas no se refleja en un análisis. No, exacto. O sea, me gustó, no me gustó. No, eso no no, se refleja. Son las opiniones personales, exacto. No. O sea, sí que se dicen, por ejemplo, sí, generalmente se hace un balance entre lo negativo y lo positivo, ¿no? Es decir, oye, estos personajes son muy buenos, pero ojo, porque esta relación igual podría traer más conflictos o más subtramas interesantes, ¿no? Entonces se hace un balance, pero no se hace esto evidentemente, porque generalmente los análisis sirven para mejorar tu guión, ¿no? Pero sí que hay veces que sí que se puntualiza ciertos aspectos que son buenos de un guión y que están consolidados, eso sí que se hace un balance. ¿Y este tema cultural con un analista? ¿Qué? Bueno, es que al final, o sea, nosotros es lo que dices tú, tenemos analistas que son de Latinoamérica, tenemos analistas de habla inglesa, tenemos analistas evidentemente españoles, pero al final tenemos, o sea, estos analistas también tienen una experiencia analizando todo tipo de proyectos. Entonces, generalmente sí que se prioriza que si se puede, se analice por alguien que sea de la misma cultura. Del territorio. Del territorio, exacto. Pero si no se puede, nuestros analistas están más que preparados, han leído 20.000 guiones también de diferentes territorios o lo que sea, y saben, o sea, no van a criticar me lo invento,
No van a criticar una expresión que a ellos no les suene porque ya saben que eso es típico de ese país, ¿sabes? Sí, total. Bueno, a ver, como una experiencia personal, yo me acuerdo, ¿no? Que escribí un cortometraje súper latino, súper chiquito, muy de mi país, de hecho, y me acuerdo de pasar a gente, para que lo lea gente de mi país y gente de España. Y en Paraguay, o sea, en mi país, la gente en plan le gustó mucho el corto porque obviamente se sentían súper identificados y todo bien. Y el español hubo uno que sí, que todo bien, pero el otro me dice, ay, creo que acá hay algo que yo no estoy entendiendo porque no es de mi cultura. Sí. Pero luego le pregunté, ¿pero qué es lo que no entendés? Y era algo del final. Y le dije, y me puse a analizar el final y dije, no es parte de no es por la cultura que no entiende el final, es que yo hice algo mal para que él no lo entienda. Y si yo tengo una aspiración de que mi corto lo pueda ver cualquier persona y no solamente la gente de mi país, tengo que cambiar el final para que todo el mundo lo entienda, porque si no, no tiene sentido. Entonces, muchas veces yo también creo que es una cuestión de que no, que quizás no es solamente algo cultural y no te podés tampoco vos poner ese escudo, porque hubo un momento que yo porque es que duele también tener una crítica negativa, yo dije, bueno, pues bueno, porque es algo cultural, no lo entiende, pero está bien igual. No te pongas esa excusa, ese escudo de, ay, porque algo cultural no lo van a entender en el resto del mundo y hay que incomprendido. No. Lo tiene que entender todo el mundo. Al final, las cuestiones culturales que vos pongan son cuestiones que por más que sean muy de tu país, la tiene igual la otra persona de otra forma también en su cultura. Pero que sí, pero que sí que es verdad, o sea, que existen, ojo, porque o sea, Sí, yo, por sí. ejemplo, ya no hablamos de territorios, de culturas, de idiomas, ya no, en plan, euforia. Os vais a tirar las manos a la cabeza, pero yo euforia tengo una sensación de, o sea, de indiferencia y amor al mismo tiempo que yo misma no acabo de entender. Porque es generacional Exacto, eso. Generacional. exacto, porque Me pasó igual. Hay algo que no logro, que no me acabo, o sea, que no acabo Sí. de simpatizar con los protagonistas. No hay Sí. ningún personaje en Eufora, como mucho Taz se llama, Fez. ¿Ves? Fez, El chico, exacto. el drogata, bueno, no el drogata, el camello, el chico que vende drogas, Exacto. básicamente. Este aún me hace un poco de gracia, tú, pero es que los otros no consigo empatizar, es como no de esto, y también es generacional. Es generacional. Totalmente. Mira, es como un componente más al final, que claro, que los analistas también tienen diferentes edades. Claro, así como por ejemplo, otra serie que es que no es que me cueste mucho pillarlos, es que no hay veces que no los aguanto literalmente. Pero así como por ejemplo Succession, no soporto a ningún personaje, pero me encantan todos. No lo vi aún. Espectacular. Sí. Pues es una serie espectacular, pero es una serie que llega a un punto que yo sinceramente de la trama, o sea, porque claro, es como de la herencia de un grupo mediático muy fuerte, bla, 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 y todos los problemas que se vienen en negociación y ta. Yo llego a un momento en que la trama, hay veces que me pierdo, pero espectacular, pero es que no me importa, porque los personajes son buenos, los odio, pero me encantan, quiero ver más de ellos, me gustan todo lo que van tejiendo, negociaciones, no entiendo una negociación, no importa, porque añade chicha luego a la trama y luego llega un punto que dices, vale, esto ya lo pillo, pero antes no lo pillaba, pero me da igual porque sigo a los personajes, ¿sabes? Pero con Euphoria es como, no sé, demasiado, too much for me. Bueno, a mí me encantó la serie, pero te entiendo que también hay algo ahí generacional. Claro, y esto es volver un poco al objetivo y subjetivo. Al final es que el guión tiene que estar objetivamente bien y ya lo subjetivo es algo que te guste o no, ya es un plus. Exacto, totalmente. Ya es un plus. Claro, sí. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el mayor error que puedes ver analizando guiones? Esta pregunta me encanta. A mí también, ya me estoy frotando las manos. Bueno, mayor error, hay muchos. O sea, cuando tú lees un guión, hay veces que te puedes encontrar errores gordos. El primero es el más evidente, leyendo un guión, que la gente dice que no es importante, pero yo creo que de una primera es muy importante el formato. El formato es lo primero que te entra por los ojos. Generalmente, cuando un guión es bueno, mantiene un estilo de escritura bastante bueno. Entonces, el formato es algo que ya, pues, es la carta de presentación. Ves el guión y dices, bueno, ya veo diálogos, que no pasa nada por hacerlo en Word, porque no pasa nada.
porque si el guión es bueno, pues tal. Pero las probabilidades de que un guión hecho por Word sean buenos, ya te digo, por cosas que me he encontrado yo, son pocas. O sea, son pocas, porque al final se pueden hacer las cosas bien. O sea, sí, totalmente. Hay muchos programas gratuitos claro. y no gratuitos y lo que sea. O sea, te buscas la vida para un programa que te maquete bien el guión. Sí. Y bueno, ¿y qué tal los errores ortográficos? Yo he de decir que, fíjate, así como te digo que el formato sí que de esto, si no hay muchos errores ortográficos, rollo que en una frase me metas 4 acentos o 4 palabras mal puestas o tal, no me importa lo más mínimo. Es decir, porque hay veces que nosotros nos encontramos con esto, sobre todo igual con el concurso de guiones, ¿no? Que inscriben el guión y es como, ay, se me ha olvidado tal, añadir tal, porque tiene esta falta ortográfica, tal, y es como, no te preocupes porque por una falta, 2 que tengas, no va a pasar absolutamente nada. O sea, porque lo lees y ya te entra, que lo tendrías que tener correcto porque tampoco cuesta nada pasarle ahí un corrector o que te lo revise alguien y acentos, bien, y mientras sea leíble y tal, a mí que no pongan un acento, pues mira, me da más igual. Pero el formato sí que es... Un tip, yo lo que hago, porque soy de cometer errores ortográficos sin querer, yo escribo en Word primero porque en Word sí que te marca. Y no en todos los programas de guión te marcan los errores ortográficos. Porque algunos, el mío por ejemplo está en inglés, entonces obviamente en castellano no me va a marcar ningún error. Entonces yo lo que hago es escribir en Word y ya cuando tengo una versión bastante sólida y ya me corrige Word todos mis errores ortográficos, pum, lo paso al programa. Y me ayuda para la reescritura también, porque como tengo que estar tipo volviendo a copiar y pegar, vuelvo a releer todo de vuelta y es como que es un trabajo un poco engorrosito, pero me ayudó un montón para no cometer errores tontos, de errores de eso, de ortografía y de maquetación y de todo esto, de que esté todo súper bien escrito. Sí, otro fallo que suele pasar bastante es que hay personajes que tienen nombres parecidos, me lo invento, María y María Isabel o tal. Ya sé lo que vas a decir, sí. Yeah. Diálogo, María, y no era María, era María Isabel. O cuando le cambias el nombre y la mitad del guión está con un nombre y luego la otra mitad está con otro. Exacto, durísimo. Entonces estos son fallos que descolocan bastante al lector. Espera, María Isabel está aquí, pero no estaba en la otra escena. ¿Qué hace aquí? ¿Qué pinta aquí? Entonces te das cuenta y dices, vale, se ha equivocado. Pero ya es un obstaculillo que dices, como me pase esto muy a menudo, es que tampoco... Como que se acumula, ¿no? Exacto, proofreading, hay que leer al final todo el guión, ver lo que está bien, lo que está mal, fijarse en los detalles. A mí me pasó, yo no quiero exponer a nadie, no voy a decir el nombre de nadie, pero me pasó hace poco de leer un guión que sus últimas, te voy a decir, 20 páginas, estaba mal numerado. Todas sus escenas estaban mal numeradas porque se nota, o sea, se notaba demasiado de que las hizo muy rápido, al final lo hizo como súper rápido, estaban mal numeradas y habían 2 escenas o 3 que no tenían relación, o sea, que no iban ahí. Sí. Y es dije, que aparte son detalles que es como claro, son descuidos, pero es que ensucian realmente el guión un poco. Y las primeras páginas estaban bien, o sea, se notaba tipo que las leyó, pero el típico, bueno, me voy a poner a arreglar el guión, y a las 20 páginas te cansaste. Sí, totalmente. Y ya a la página 45 es como, sí, está bien, tuk, y vas pasando y al final es como, ya, terminó, punto. Pero se nota tanto, o sea, yo me perdí el final, salí por ese error de numeración y de que eso, que no terminó de corregir esas últimas 20 páginas y el final, que te chafen el final. Sí, esto también pasa mucho. Sí. Y pasa mucho también, hay veces que pasa con... Bueno, vamos a saltar de temas, pero voy a meterme en los mayores errores. Mayores errores que también me encuentro, los diálogos. Los diálogos, bueno, que aparte creo que debe de ser una de las críticas más generalizadas del planeta. O sea, la frase diálogos sobreexplicativos, si no se dice 20.000 veces, no se dice ninguna. Bueno, por eso ya existen personas que se dedican a escribir solo diálogos. Exacto, es que los diálogos son difíciles de llevar. O sea, yo misma no sabría si sería capaz de escribir un diálogo tal, o sea, conlleva mucho trabajo.
Son Sí, hay gente muy que es muy difíciles. buena escribiendo diálogos y muy mala haciendo estructuras y viceversa. O sea, yo Exacto. reconozco que yo creo que la mayoría de la gente que yo conozco que lee guiones son mejores escaletadores, digamos, gente que hace estructura que diálogos. Leer un buen diálogo Sí. se me hace muy raro, ¿eh? No, no, se Muy hace raro. raro y claro, es que conlleva muchas cosas un diálogo. Mm, Lo que parece mm, tan simple es que el diálogo tenga voz propia, es decir, que cada vez que habla un personaje realmente, tú mm, tapando, ujú. sepas quién está ¿Quién lo está hablando, diciendo? Claro. exacto, Mm, quién lo está diciendo. Luego, que también aporte a la trama, que se gestione la información adecuadamente. O sea, mm. son tantas cosas que Y es que muy sea difícil. orgánico Y que sea también, ¿no? orgánico, exacto, que no Mm. sea robotizado. Sí, Y esto totalmente. es muy fácil detectarlo también, y es lo primero que salta a la vista. Cuando un diálogo explica los sentimientos de un personaje, que no se muestran con Mm, imágenes, sino que mm. realmente se dice, en Lo plan, verbaliza, claro. lo verbaliza, cuando explica también el background de los personajes, es decir, al pobre José que lo abandonó su madre cuando ¿sabes? O sea, O haciendo terapia a sí mismo. Es que cuando era chico y mi madre me pegó. exacto, no, no, exacto, exacto. Hacen estas cosas que es como en plan, No ¿por lo qué? hagas. ¿Por qué? Sí, sí. Y Ya, aparte ya, también total. hay una cosa que es muy complicada de balancear, que claro, que un diálogo tiene que ser un diálogo que tú y yo podemos tener, pero sin tener, o sea, pero sin serlo. Porque en los diálogos de las películas, jolín, la gente habla de forma muy inteligente, o sea, que están bien Sí. pensados. Aaron Sorkin, todos ahí. Exacto, exacto, ¿sabes? Entonces, claro, también encontrar este equilibrio es muy complicado, Es pero claro. difícil. Un tip. Es que esto fue algo que discutimos mucho en todo. A ver, siempre. Alguien que hizo un taller de guión, sobre todo Ujú. de eso, de largometraje, va a haber discutido esto en el taller. Pero una cosa que es súper válida, que se repite mucho y que muy poca gente lo hace, es leer el guión en voz alta. Sí, es verdad. Para Y eso a mí, existen los table readings, en plan que bueno, que no claro. es un concepto tan conocido aquí también he de No, no decir. es, no es. A mí, por ejemplo, mi profesor me había dicho, a ver, yo muchas veces, porque él también co-guioniza, tiene compañeros de guión muchas veces, y me dice, nos ponemos los dos y ponemos en una escena que son dos personajes, él es uno y yo soy otro, y hacemos como réplicas y tal, y actuamos un poquito nosotros a ver cómo Sí. sale, y así como que lo va puliendo. Y a mí, por ejemplo, que yo a veces sí que escribo con gente, a veces no, por ejemplo, hice un ejercicio el otro día de, en vez de pasarle a una persona el guión para que lo lea esa persona, yo se lo leí. Sí, Y, sí. y había escenas, guión, o sea, había diálogos que yo los decía, que eran cosas que yo escribí, que Elena, me daba vergüenza Es ajena. que, Me sí, daba sí, vergüenza, o porque sea, lo yo leía, oyes. claro, yo decía, "Ah, no puedo hablar así". O sea, y, Sí, y sí, en el sí, mismo sí. momento en que lo iba diciendo, lo iba marcando y decía, esto afuera, o sea, horrible. Y ya cuando, o sea, cuando tu diálogo te da vergüenza ajena, el leerlo en voz alta es porque no está bien. O Mm. sea, hay que reescribirlo. Eso es lo más importante del mundo, la reescritura. Yo creo que eso es algo que mucha gente, ya llegaremos ahí, pero se salta. Sí, sí, tanto. Y de decir, versión número 10 del guión. No, todos sabemos que no es una versión 10. O sea, No, no lo es, porque si no. no, contrata un análisis, porque realmente sea versión 10 y me presentas esto, es que no me lo creo. No me Ya. lo creo. Bueno, No, no, ahora, no. ahora voy directamente a una pregunta muy parecida, pero un poquito diferente, que es, ¿cuáles son los big no's? O sea, ¿cuál es el Mm. no a la hora de enviar tu guión a análisis? Y añadiría también a un concurso. Los big no's, vale. Análisis, sobre todo, yo creo que lo más importante es lo que justo estábamos hablando ahora, que no Mm, sea una versión muy temprana. Más que nada porque es mm, tirar dinero a la basura. Es decir, lo mismo que te puede mm, decir un analista en una versión temprana, te lo puede decir, me invento, tu madre. O mm, sea, al final, el análisis no, o sea, tendría que ser cuando tú creas que el guión está en su mejor versión. Si tú crees que aún se puede mejorar, reescribe, mm, reescribe, reescribe. Y cuando no sepas mm, qué es lo que te falta o cómo seguir avanzando o realmente creas que es la mejor versión que puede tener ese guión, lo ujú, envías. Y entonces mm, ahí sí que los comentarios van a ser útiles,
straight to the point, en plan van a ir directamente a lo que a ti te interesa, vas a aprovechar mucho más el No gasto. pierdas tu dinero, básicamente. Exacto, claro. el gasto. Claro, o sea, Sí, sí. el consejo sería, a ver, que mucha gente dice, ay, no le envíes a tu mamá porque solamente te va a dar buenos comentarios, pero yo creo que siempre hay que empezar por ahí. Sí. Sobre todo por tu ego y para no caerte abajo y en la mierda ya cuando estás empezando. Y O sea, que hay veces, sí. o sea, hay veces que, por ejemplo, a mí me pasa que me da más vergüenza enseñarle algo que he hecho yo Sí, a tus amigos que a mis que a amigos, un a mis desconocido, familiares claro. que han desconocido, porque el desconocido me Total. da igual, o sea, en plan, si me Sí. entrega un de esto, pues me lo puedo tomar tal, pero que me diga algo negativo mis amigos y familiares, ahí, Uf, es sí, porque exacto. Ya, Exacto, total, y te da sí, sí, vergüencita. Claro, no, pero yo creo que sí, que muchas veces te dicen que no, pero para mí es un buen input. A ver, yo por ejemplo le paso todo a mi padre siempre. Mi padre me lo dice con muchísimo amor, pero me dice las cosas. Entonces, a mí me ayuda porque me da confianza también a mí misma. O sea, yo creo en su criterio y creo que está bien, me da ese impulso a seguir trabajando. Luego ya le paso a un amigo, que es un amigo, pero que quizás ya es del audiovisual y entiende un poquito mejor. Y ese amigo también me lo va a decir con amor. exacto. Y me va a seguir diciendo cosas que para mejorar y no sé qué y tal y cual. Y ya luego que ya está, que yo ya digo, ok, ya lo vio mi padre, ya lo vio mis amiguitos, yo le volví a dar una vuelta a todo, ahora sí es el momento de un análisis con una persona profesional que me diga la verdad, aunque me duela. Porque ahí es el momento donde dolerá, de No, verdad. claro, y tienes que pensar que Sí. realmente, o sea, que los analistas no están para tirar por la borda ningún trabajo. Muchos de ellos, de hecho, también son guionistas, entonces saben que conlleva un esfuerzo, que el guión de un guionista es como su bebé, por decirlo de alguna forma. Total. Y ya están, o sea, No, hay tacto, ¿saben? claro que hay tacto, Exacto. siempre hay tacto, pero O sea, me refiero que es un poco más, a ver, el golpe quizás a todo el mundo le duele recibir claro. una crítica, no es negativa porque no son críticas negativas lo que te da un analista, sino que son verdades Constructivas. absolutas y constructivas, exactamente, pero a veces uno ni siquiera quiere ver eso. Exacto. Sobre todo cuando le echaste tantas horas y tanto esfuerzo a algo, pero tenés que estar muy receptivo a eso porque lo único que ese analista quiere es ver que tu trabajo funciona y que lo puedes hacer incluso mejor y que puede estar aún mejor porque es también parte de su trabajo. Al final yo creo que un analista cuando lee un proyecto y da un feedback también se está involucrando de alguna forma en ese proyecto y ellos también sienten cierto orgullo cuando ese guión luego se realiza. Sí, tanto. Eso me parece a mí súper guay, ¿no? De que al final es parte también de ese equipo gigantesco de gente que termina haciendo el proyecto en sí, ¿verdad? No, y que al final, o sea, realmente el analista es eso, solo te va a sacar cosas, o sea, que mucha gente se lo toma a lo personal, que lo entiendo, porque al final es un poco personal, la verdad, Sí. totalmente personal un guión. Sí, total. Pero no es, o sea, el analista no te está diciendo fallos o, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es identificamos los fallos y sugerimos mejoras, ¿no? Hay otros sitios que lo de sugerir mejoras no lo hacen porque es subjetivo, ¿ves? Ahí estamos hablando de una parte subjetiva. Pero alguna vez, si los analistas lo consideran necesario, yo lo recomiendo más que nada porque es un consejo que tú tiras y que igual el guionista no recoge, pero igual ese comentario que le ha dicho de, oye, igual podrías hacerlo así, le da la idea para hacer otra cosa diferente. Ya. Entonces, al final el que tiene la última palabra es el guionista. Si el guionista, los consejos se toman o se dejan. Total. Entonces, si tú recibes un feedback constructivo y tú crees, estás 100% convencido de que el analista, pues por lo que sea, no ha acabado de pillar tu tal, oye, tú eres libre de seguir haciéndolo y Claro. no significa que esté mal, porque al final, por lo que sea, también el analista puede decir, pues a mí esto no me ha llegado, o sea, no a mí esto sería una opinión, pero de esto no se acaba de percibir como tal. Y otras veces estará equivocado y otras veces estará correcto, pero tú como guionista puedes coger el consejo o decir, no, es que yo creo que esto está bien, pero luego Es que al final nadie conoce mejor tu trabajo que vos mismo al final, ¿no? O sea, que me parece que eso, sí, me parece algo interesante para hablar más a fondo también en algún momento, porque se nos está acabando el tiempo, increíble cómo hablamos. Venga, el Film Market Talks, ya venimos de vuelta. Totalmente, o sea, pum, el podcast a full. Voy a hacerte 2 preguntas en conjunto que son muy parecidas y ya las respondes como quieras. En Film Market, ¿cuándo se considera un guión excelente
O sea, qué Nada. elementos debe contar, Sí. tiene que ver obviamente con esta tabla que hablamos. Exacto. Y, Perdón. perdón. ¿Y cómo se diferencia cuando definiste, ¿no? Este buen guión, cómo se diferencia este buen guión con uno realmente excelente? ¿Cuál es ese plus que tiene un guión excelente? Sí, en cuanto a lo del guión excelente, en Film Market Hub básicamente es cuando consigues una nota de guión, que no es estilo de escritura, de 8 o más. Entonces, como decíamos antes, pues si consigues una nota de guión de 8 más, pues eres invitado al mercado online de Film Market Hub, expuesto en la sección de guiones excelentes, que es la más visible, recomendado a las productoras que tenemos nosotros desde Film Market Hub, y luego entras en el catálogo, ¿no? Entonces, ¿cómo se saca este 8? ¿No? Otra de las cosas que también intentamos hacer nosotros es que el cuadro de evaluación tenga una coherencia con la nota de guión. Yeah. Es decir, evidentemente se evalúan, el 8 lo consigues sumando los aspectos básicos y claves del guión, ¿no? Como ya hemos hablado antes, pues igual el título tiene menos importancia, menos peso, ¿sabes? Pero los personajes suelen tener mucho peso, la estructura suele tener mucho Diálogos. peso. Exacto, todo esto suele tener bastante peso. Entonces, ¿cómo se consigue la coherencia esto entre el cuadro de evaluación y la nota? Es decir, es muy sencillo. Si tenemos los aspectos básicos que van desde pobre hasta excelente, si tu guión es un 8, como regla general, las X que marcamos tendrían que estar o alguna buena, pero en general tendrían que estar o en muy buena o en excelente. Yeah. Y ahí se consigue la excelencia. No puede ser que tu cuadro de evaluación tenga X, o sea, me lo invento, 5 regulares, 3 buenos y un pobre y saques un 8. Esto es imposible, claro. Exacto, o sea, tiene que tener una cierta coherencia y tiene que ser básicamente una suma de los aspectos claves del guión. Y en cuanto a tu pregunta sobre qué es lo que diferencia un buen guión de uno que es excelente, esto ya en plan más o menos, a ver si es un concepto difícil de explicar, pero aparte de todos estos aspectos que se evalúan, para mí al menos, o sea, un guión excelente debe ser un guión que, para resumirlo muy fácil, aunque sonará muy abstracto, es que es un guión que se queda contigo, en el sentido de decir, un buen guión es el que tiene equilibrado los aspectos claves del guión, ¿no? Sí. Pues el guión excelente para mí es un guión que, aparte de cumplir esto, destaca en ciertos elementos, y no solo eso, sino que tú cuando acabas de leerte el guión realmente te hace reflexionar y piensas, ostras, pues qué personajes más buenos, estas escenas enganchan enseguida, es que al final todo lleva a la suma de elementos. Pero la sensación final, para mí, lo que define un guión excelente es eso, que digas, ostras, es que este guión me ha removido algo por dentro. Plan, porque habla de esto o porque tal. Aparte, los personajes están bien construidos, la estructura, tal. Pero al final, la sensación y lo último, para mí es eso. Que se quede contigo y que te remueva cosas, que te haga reflexionar, etc. Igual que Uy, una me película esperaba otra musical. respuesta, no sé por A qué. ver, dime. No sé, pensé que era más, que tenía más que ver con la voz y con el estilo. No, claro, también, Que evidentemente. iba más por ahí, en plan, que Sí, sí, era sí, eso sí. lo que, ese plus, ¿no? Porque muchas veces lees guiones que están bien escritos, pero cuando ves que hay una voz detrás y un estilo de escritura un poco diferente o que está contando algo Yo he de decir sí. que igual más la voz que no el estilo de escritura, que también, en plan, evidentemente tiene que ser bueno, pero la voz, precisamente, en plan, cuando yo digo que se te remueva algo por dentro, tal, no sé cuántos, es porque el guionista ha conseguido explicar algo desde su punto de vista. Ya. Y claro, enviando realmente mensajes. estaba relacionado con eso, con la voz, ¿no? Exacto. Vale. Y Entonces tener me una estaba voz, o mostrando. sea, sí, o sea, tener una voz potente y que realmente llegue al lector también es muy complicado. Porque Uf. al final, sí, o sea, ahí es donde se ve talento, porque de hecho, o sea, también diferencia mucho a un guión excelente, o lo que decíamos antes de leer las primeras páginas del guión. O sea, tú cuando lees un guión que tiene un estilo de escritura bueno, que ya te presenta unos personajes que dices, uff, este personaje va a dar caña, o tal, tú ya piensas, esto va muy bien encaminado. Que ojo, que luego hay voces muy buenas que el guión acaban
o sea, final naufragando. inacabado, exacto, Ya. final inacabado, decir, ¿qué te ha pasado en este tercer acto? O el segundo acto se lo come totalmente. Ya. O sea Ya. que, Pero son posibilidades con un poco de trabajo de ser un guión excelente. Quizás le falta maduración al exacto, guión y ya está. O sea, al final, exacto. o sea, yo creo que la conclusión es que, y es algo que nosotros repetimos mucho en Film Market, ¿no? Que todos los proyectos son buenos. O sea, al final, todas las ideas son buenas. El tema es el tiempo, el esfuerzo, la consistencia que le pongas para llegar realmente a esa versión que sea excelente, ¿no? O sea, en Sí, sí, plan, sí, porque vos podés convertir un guión bueno en un guión excelente con un poco de trabajo, totalmente. ¿no? O sea, Y que me un parece guión eso. malo, o sea, de un guión malo a un guión excelente puede Mm, pasar tiempo y desarrollo y revisión, pero pasa, ¿eh? O sea, mm, no esto, lo que pasa es que totalmente. todos se le tienen que poner trabajo, evidentemente. Totalmente. Bueno, a ver, no sé, yo leyendo guiones creo que para mí, o sea, yo estoy diciendo ya algo totalmente subjetivo, no sé, quizás tiene mucho que ver con lo que vos estás diciendo también, es que cuando yo llego al final de guión y yo entiendo lo que querés contar, es porque tu guión es muy bueno. Sí. Y yo no me refiero a entiendo lo que querés contar por, ay, ¿qué querés contar? Que dos novios se pelearon, se fueron a dos países diferentes y luego de 1 millón de años se volvieron a reencontrar. No, yo me refiero a que lo que querés contar es, no sé, una historia de amistad, lo que querés contar es el amor en la tercera edad, o no, creo que eso es lo que realmente se tiene que visualizar al final, ¿no? En plan, Sí, sí, y sí. que uno tiene que entender muy claramente cuando lee el guión eso que querés contar, y para poder escribir así tienes que tener muy en claro eso desde el inicio. Sí, porque hay veces Desde que el también te inicio. vas por las ramas, o sea, hay veces que Sí. también, y también me pasa mucho esto, hay veces que se hablan de unas temáticas Mm. que están muy chovadas, que son complejas y la gente sacan estereotipos pues por un tubo. Esto es Totalmente. algo que a mí personalmente, a mí me molesta, pero porque es muy cansado, es como, uff. Es que como lees tantos guiones, me supongo que ha de ser más... Bueno, pero hay veces que, o sea, tú ya cuando llegas al límite es como, bueno, me voy a tomar un break, porque si no, mi mente... Voy a morir en el intento. Exacto. Sí, me acuerdo en un taller que hice, hace un montón de años, un taller de guión bueno, era una residencia de guiones que organizamos con Lucrecia Martel, que es una guionista, directora argentina. El que no lo conoce, pues por favor vayan a ver películas de ella, es extraordinaria. Y ella, por ejemplo, decía, para ella era muy importante esto de los temas, de qué querés hablar, de qué está hablando en su película. Y ella recomendaba, por ejemplo, que en el lugar donde estás escribiendo, que anotes en un papelito estos temas. Que pongas, voy a hablar de el amor, porque siempre soy tan romántica, del amor, la desigualdad social y lo que sea. Y lo escribís y lo pones como enfrente tuyo en tu pared o lo que sea. Entonces, cada vez que escribís, cada escena que escribís, tienes que mirarlo y tu escena tiene que reflejar eso. O Sí, sea, que sí, lo sí. leas y digas, ok, sí, vale, va por ahí, vamos bien, vamos bien. Es que aparte todo esto, claro, tú puedes hablar de una temática que es evidente desde un principio, pero luego el realmente que llegue, porque hablar de temáticas generales, por ejemplo, o sea, historia de un matrimonio. Me Sí. encanta esta película, creo que siempre la pongo como ejemplo. Es que es súper bonita, sí. La historia de un matrimonio es, o sea, en realidad es una premisa muy simple. O Muy sea, está básica, hablando sí. de la separación, el divorcio, Sí, ok, algo, sí. magnífico, pero es tan honesto que lo entiendes. Sí, totalmente. O Gente que le sea, pasan cosas. exacto. Y ahí es donde llegas a empatizar, porque lo difícil es empatizar con el público, o sea, Total. bueno, hacer que empaticen con tus Es que es una personajes. temática muy universal también, ¿no? A quién Claro. no le pasó, no solamente con tu pareja, te puede pasar con amigos, te puede pasar, pero hay ciertos elementos que son muy universales, ¿no? O sea, muchos sentimientos, ¿no? De traición, de desilusión, de tal, que son parte de esa ruptura, ¿no? Del Rencor, sí, concepto sí. de ruptura que lo podés utilizar ya en cualquier aspecto, ya sea un matrimonio o una separación con un amigo, con tu propia familia o lo que sea. Obviamente por eso hace que esa película es fantástica, o sea, el que no lo Claro, pero vio. porque, o sea, para mí la magia de esa película es el cómo gestionan la información, porque, o sea, están hablando evidentemente sabes de qué están hablando, pero o sea, es tan contenido todo que dices, es fuerte, porque realmente llega, ¿sabes? O sea, sin Sí. decir mucho llega. Es que ese director es muy bueno. Es muy bueno. Yo me acuerdo, vi esa peli y me puse a ver su filmografía. No me acuerdo su nombre, pero bueno.
Y es alucinante a nivel de diálogos cómo trabaja desde su primera película, ¿eh? Es alucinante los diálogos que escribe ese señor. O sea, increíble. Me encantó porque es muy, además de que es un poco irreverente, es como, es irreal en realidad, porque nadie habla así en la vida real. Exacto. Nadie habla así, pero lo que decía, está tan bien dosificado y es tan entretenido porque es como un ping-pong todo el tiempo, que a ver, que me parece increíble, sí, a nivel de diálogo es impresionante. Bueno, y ahora, para cerrar, preguntas tontas. Venga. 2 preguntas tontas que puedes resolver rápidamente. ¿En qué te fijas más cuando analizas un guión? ¿Qué es lo que más le prestas atención? Y si puedes darte cuenta que es un guión excelente en las primeras páginas. Vale, a ver, yo sinceramente lo que me fijo más es lo que he dicho, los diálogos. Es que los diálogos que son sobreexplicativos, para mí es una primera criba. Luego, los personajes. O sea, yo creo y sostengo en general, en cualquier tipo de película o serie, si tienes unos personajes buenos y potencial, o sea, y con potencial, o sea, te puedes comer todo. O sea, aunque sea una trama débil. O sea, yo he visto muchas series, bueno, considerando que son tramas que quieres que te diga, pero las sigo viendo por sus personajes. Y aparte, ¿y qué era la última respuesta? Ya me he perdido. Que si puedes saber si un guión es excelente leyendo las primeras páginas, perdón. Saber, no, pero se puede intuir. Es decir, lo que sí que se puede intuir realmente en 10 páginas, ni en 20, y en 20 aún más. Pero se puede intuir y se puede saber más o menos que un guión es muy malo o puede llegar a ser bueno, eso sí que se puede saber. Y lo que es más complicado, solo en 10 páginas o 20 páginas, es diferenciar un poco pues, los in-betweens, ¿no? Que yo llamo, que es decir, si va a ser un 6, si va a ser un 7 o si va a ser un 8. Porque hay guiones que empiezan muy planos, o sea, en plan muy planos, suben, ¿no? Y luego suben. Y al revés, o sea, guiones, bueno, generalmente lo que decíamos antes, si tienen voz y el estilo es bueno, generalmente tienden a despuntar y a ser guiones excelentes. Pero se puede intuir, sí, siempre hay sorpresitas, pero los que son malos generalmente sí que se ven se quedan ya desde el inicio. Sí. Bueno, pues nada, perdón por cortarte, es que ya llegamos al límite de nuestro podcast de hoy. Muchísimas gracias, Elena, por este espacio, por hablar conmigo. Me reencantó, estoy súper contenta de que hayamos retomado el podcast y contigo, que además da un gustazo hablar contigo. Y nada, se vienen más episodios, esperemos que vuelvas. Yo encantada de venir otra vez. Que no estés tan ocupada leyendo guiones, porque es todo un tema poder tenerte acá por tiempo. Este es uno de mis breaks entre guión y guión. Eso es. Y nada, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon por llegar hasta aquí. Estamos preparando cositas para los próximos meses. Así que nada, eso, estén atentos que se vienen cosas muy, muy interesantes para todos. Así que nada, gracias y hasta la próxima. Chao, chao.